La mañanera de Ángel Dominical. Vamos a continuar hoy con la mañanera de ayer sábado, cuando intenté hacer una comparación entre lo que era México cuando era una economía cerrada antes de 1987 y lo que ha sucedido en los años posteriores. Voy a tocar ahora un tema relacionado con esa apertura, que normalmente, no voy a decir se oculta, pero no se habla de él y tiene mucho que ver con la forma como nos comportamos o, dicho de otra manera, cómo nos han enseñado u obligado de una manera sutil a comportarnos así. Los mexicanos en términos generales le tememos a varias cosas. Una de ellas, que ya he comentado con usted, es el futuro. Adoramos el pasado porque éste nada nos exige. El pasado, los héroes de bronce, ahí están, y les rendimos una pleitesía que en algunos casos es más que inmerecida. Pero el futuro hay que construirlo. Tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos día con día, trabajar mucho, ahorrar una vida austera, frugal, para poder construir un mejor futuro, no para nosotros, sino para las generaciones siguientes, hijos y nietos. El futuro, pues, es algo que asusta a los mexicanos. De ahí que se cobijen en el pasado. Y los gobiernos, desde hace muchos años, podemos decir desde los años 20 del siglo pasado, han aprovechado de manera perversa ese temor de los mexicanos, esa adoración de los héroes que nos dieron patria y libertad, la mayor parte de las veces con una narrativa inventada, alejada totalmente de la realidad de lo que eran ellos como seres humanos, pintando un panorama totalmente alejado de la realidad. Y esos héroes se le fueron agregando a aquellos héroes de la independencia, los de la reforma, los de la revolución, la expropiación petrolera, etc. De tal manera que la vista que tenemos de mexicanos ilustres es de puro esperpento del pasado. El futuro, pues, hasta ahí incluso le tememos. Bien. La otra cuestión que hace que el mexicano sienta miedo o pánico en algunos casos es a decidir. Es decir, elegir una opción frente a otra o frente a otras. El mexicano ha sido acostumbrado, recuerda usted antes de 1987, que la decisión para que en el mercado hubiera ciertos productos dependía de un burócrata que las más de las veces estaba en complicidad con algunos negociantes para cerrar las fronteras y vendernos productos, como dije ayer, feos, malos y caros. Muchas veces se importaban fábricas ya obsoletas del exterior a precios ridículos. En ese momento se montaba otra vez esa maquinaria aquí en México y se pedía que la Secretaría de Industria y Comercio en aquel entonces cerrara el país. ¿Por qué? Porque ya había la producción de ese bien. Poco importaba que fuera tecnología atrasada, obsoleta, etc. En consecuencia, las decisiones en torno a qué consumir, las más de las veces las tomaba un burócrata que estaba en estrecha complicidad con negociantes no empresarios. Cuando se abre la economía en 1987, el mexicano de repente se ve ante algo para lo cual no estaba acostumbrado. Tener que elegir entre un producto y otro, entre un servicio y otro. En esos momentos, lo fácil fue rechazar la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura nos colocaba en una posición difícil, en una posición que teníamos 40 o 50 o 60 años de no estar ante una similar. Pero de repente dije, y lo repito, empezaron a aparecer diversas marcas de electrodomésticos, por ejemplo. Refrigeradores, televisores, radios, cuestiones así. Y en ese momento
nos volvimos loquitos y nos dio miedo ante lo que estábamos viendo. Y algunos negociantes utilizaron eso para decir que iban a desaparecer, que iban a cerrar plantas. No, no fue así, pero eso era lo que se decía en ese entonces. Empezaron a aparecer, además de esos electrodomésticos, una oferta de productos en los supermercados, productos alimenticios, una oferta que tampoco conocíamos. Solamente algunos privilegiados que tenían acceso a funcionarios de aduanas, etc. Pero en términos generales el mexicano promedio desconocía esos productos. Y de repente los supermercados empezaron a llenarse de esos productos más sabrosos o más al gusto de las nuevas tendencias de los consumidores, etc. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a tomar esas decisiones, siempre en el ámbito económico, a elegir un electrodoméstico, una marca de lavadoras frente a la otra, aparatos de sonido, televisores, radios, etc. De ahí pasamos a la rama alimenticia y también nos empezamos a adecuar a esa nueva realidad. Y nos pareció adecuada al grado tal que ahorita vamos y adquirimos cosas en los supermercados y no nos fijamos en el origen de ese producto. ¿Quién se preocupa cuando compra usted una lata, por ejemplo, de duraznos en almíbar? ¿Se preocupa usted por el origen de esos duraznos? Porque al final de cuentas dice uno es que son mexicanos porque es la marca fulana, que son marcas de consumo masivo, sí, pero si usted lo busca ahí en la letrita chiquita va a decir Product of Chile, es decir, es un producto chileno y que le ponen ahí, pero dice producto chileno y la marca es mexicana. Pero de repente, ese aprendizaje para elegir entre una opción y la otra, para elegir de acuerdo con el mejor de nuestros intereses, empieza a trasladarse de una manera muy incipiente a la política. Llega el momento en que de un partido casi único, como dijo Salinas en aquella fecha memorable, empezaron a surgir fuerzas casi equilibradas y entonces tuvimos que decidir entre un candidato y otro, entre un partido y otro. Y empezaron a fortalecerse esas otras marcas además del PRI. Pero los políticos, los grupos de interés que controlan los partidos, se han encargado de una manera sutil a veces y otras de una manera abierta a impedir que aquella facultad de elegir, de decidir en la parte económica, no se traslade a la parte política. ¿Por qué? Porque si eso lo hacemos de manera masiva, va a suceder que ciertas figuras políticas van a ser rechazadas como si fuera un mal producto en un anaquel de un supermercado. Por esa razón, muchas veces los partidos dicen, oye, pues es que este está muy desprestigiado, este líder obrero, este líder campesino, pues vamos a poner a este. Entonces el líder campesino, si no las huestes que yo controlo no votan por ustedes. Y así, componendas y inciden en ciertas leyes, en ciertas reglamentaciones, con el único fin de impedir que decidamos en libertad. Y hay una cosa muy curiosa. Frente a esta decisión de la clase política de retardar, de dificultar y de desestimular el que elijamos en plena libertad a este candidato o aquel partido, etc., tenemos un ciudadano que se acoge al pasado, que se acoge a esa comodidad, ese acomodaticio, para decir, bueno, ya voy a votar por fulano partido. Oye, ¿por qué? Es que siempre he votado PRI, o siempre he votado PRD, o siempre he votado Morena en su corta historia, o el PAN, etc. Lo que hoy tiene tan débil a nuestra democracia es esa cobardía del ciudadano de atreverse a decidir. Esto es resultado de un aprendizaje. En 1987, cuando se abre la economía, nos pasmamos al ver
ciertos empresarios o ciertas cadenas de distribución de productos de consumo masivo llenaron los anaqueles con producto importado y no sabíamos cuál escoger porque no los conocíamos. Y poco a poco fuimos educando nuestro gusto y también aprendiendo a elegir lo que mejor nos convenía en ese momento. Hoy ya no hay ningún problema, las personas van y ven manzanas de Washington, de Estados Unidos, pero también manzanas de Chihuahua, o hay ciruelas de Chile, pero hay ciruelas de Argentina, o peras del estado de Washington o de Oregon, pero también vienen de Argentina, etc. O hay carne importada, pero también hay carne de Sonora, y así. Es decir, desde el punto de vista económico ya estamos, por así decirlo, educados. Y eso lo ve usted en el mercado automotriz. Hay una cantidad de modelos, de marcas, donde usted en un determinado momento dice, ¿cuál escojo? Este está muy bonito, pero el motor no es potente, y así. Pero en términos de elección política, todavía tenemos pánico. Y eso es lo que ha favorecido a López y a su movimiento. Prácticamente nos hemos tragado íntegramente esa baratija de que acabar con la corrupción, etcétera, y vamos a castigar a los corruptos, lo cual ha sido una completa mentira. Y de repente dice, y vamos a apoyar acá y que a Ciudad Juárez y que a Bavispe, etcétera, porque vamos a sacar dinero de la corrupción. Eso es una engañifa barata. La corrupción no funciona de esa manera. La corrupción funciona cuando alguien llega y le da al funcionario una mordida para acelerar un trámite. ¿Y qué sucede cuando, suponiendo que se acabare la corrupción? Pues que ese dinero se lo queda el contribuyente, pero no es algo que uno va y lo entrega a la tesorería de la federación. Fíjese que yo era muy corrupto, pero como ya no hay corrupción, ya se acabó porque llegó López, aquí le va la lana que le daba aquel tranza. No, no funciona así. Y por eso está regalando y prometiendo esto, el otro y el otro, y no alcanza el dinero para tanta ocurrencia. Pero todo se origina en ese temor del ciudadano mexicano a elegir lo que mejor le conviene. No irse por inercia. No, es que este dice que va a meter a la cárcel a los corruptos. Ya le he dicho a usted que el voto sirve para sentar las bases de un mejor futuro, no para castigar el pasado. Para eso está el sistema, el poder judicial. Para eso están las procuradurías, para que averigüen, junten pruebas y se las presenten a la autoridad judicial. Termino pues diciéndole a usted que en la medida en que el ciudadano mexicano no se atreva a decidir, a elegir lo que mejor le conviene en términos de partidos y de candidatos, López ganará junto con los suyos, una caterva de incapaces e ignorantes y no pocos de ellos sinvergüenzas, las elecciones intermedias, tanto en las gubernaturas como en las presidencias municipales y los diputados federales. Y eso les pavimentaría el camino para entronizarse en el poder en el 2024. Por esa razón es fundamental que el elector mexicano, así como ya aprendió a escoger esta mayonesa de esta otra, o esta mermelada de esta otra, o productos hortícolas de aquí o de allá, aprenda y se decida a elegir también en términos de candidatos y de partidos. De otra manera, vamos a seguir sumidos con estos gobiernos autoritarios, caciquiles, como es el gobierno de López. Le agradezco a usted su atención y mañana empezaremos una semana más laboralmente hablando. Aquí lo espero en la Mañanera de Ángel, la única, la buena, la que sí le habla a usted de temas trascendentes, no de lugares comunes repetidos hasta el cansancio. Muchas gracias.